¿Qué tienen de común un tamal mexicano, un ceviche peruano, una yaca venezolana con la ópera, el ballet, la ciencia, la tecnología e incluso los deportes? Pues lo tiene todo en común, porque todas estas son categorías de lo que se llama cultura. Bienvenidos al Picalibro. El día de hoy vamos a tratar de definir lo que se entiende por cultura y por ende qué es lo que podemos entender como un hombre culto. La cultura se entiende antropológicamente como la información que se transmite a través de aprendizajes sociales, es decir, que no va en los genes. No transmitimos información vía genética, por lo menos culturalmente hablando, la cultural, la que nos interesa realmente, sino que por el contrario la vamos desarrollando de una primera etapa. ¿Qué significa aprendizaje social? Significa que nos llega porque instituciones del Estado, escuela, academias, universidades o instituciones sociales como el concepto de familia, es decir, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras tías, nuestras abuelas, nos dicen que es esto lo correcto, lo adecuado, etc. Eso implica que los valores, la religión, los ritos, esto del 24 de diciembre vamos a celebrarlo, vamos a sentarnos en familia, qué es lo que vamos a comer, qué es la comida adecuada, qué es la comida de nuestra costumbre, es lo que llamamos cultura. Todo eso es cultura. Entonces, ¿significa que si yo hago esto soy una persona culta? No, la cultura es extremadamente amplia y característica de zonas o sectores más amplios. Les explico un poco más. Hay unas teorías antropológicas que, bueno, en este caso paleontológicas para ser más exacto, que dicen que lo que separó al Homo sapiens del neandertal no solamente fue los valores de inteligencia, que hoy en día está muy en duda esa teoría, sino los valores sociales. Es decir, que el Homo sapiens logró unificarse a través de símbolos e ideas. Esto se lo voy a poner un ejemplo. Vamos a ver que nosotros somos una tribu de 50 personas y creemos que hay que adorar a la luna. Y que de repente conocemos una tribu de 150 personas y queremos unirnos para ser una tribu de 200 y ser más grande y tener más territorios en común. Pero ellos creen que hay que adorar al sol. ¿Cómo hacemos para tener elementos que nos identifiquen en común? Bueno, creamos héroes y decimos, miren, cuando nosotros luchamos contra los hombres del Neandertal, tuvimos estos héroes. Y entonces nacen los héroes que nos unifican. Pero también creencias, es decir, ¿sabes qué? Ni la luna ni el sol. O, por el contrario, la luna y el sol porque son la pareja universal, celeste, y vamos a adorarlo. Pero hubo un cambio que nos permitió darnos un elemento nucleador, es decir, nos nucleamos, nos unimos, porque tenemos una visión, una creencia compartida. Y esta se debe de heredar, es decir, pasa de una generación a otra. Alguien se dedica a explicar y a transmitirlo. Por supuesto, aparte de la familia y de las instituciones del Estado, las sociales que te van transmitiendo los valores, la conducta, las leyes, el accionar o la conducta política o pública, que nos va desde la ciencia, porque obviamente te van a decir, mira, o la tecnología, te van a decir, mira, para sembrar, para mejorar en la siembra, esto fue lo que aprendió mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, etc. Esto, utiliza estos elementos. Y así, esa transmisión de conocimientos acumulativa y social fue creando cada vez conocimiento más amplio, y hemos llegado al mundo actual, donde se va creando una serie de conocimientos que se transmiten. Ojo, hay elementos, se los coloco de otra manera. Una ciudad con 8 millones de personas, ¿cómo podemos unificarnos? Bueno, podemos decir que tenemos elementos arquitectónicos que nos unifican, tenemos elementos de gusto auditivo que nos identifican, de elementos gastronómicos que nos identifican o de valores de compartir, democráticos que nos identifiquen. Todo es, o por el contrario, islámicos o católicos, etc. Es decir, algunos elementos en común debemos tener, o incluso todo, independientemente de nuestras creencias, creemos que nuestro equipo de fútbol o de béisbol o de bola criolla o lo que usted quiera es mejor que el otro. Esos son elementos unificadores. Ahora, estos son elementos aprendidos. Incluso hacerse un hueco para colocarse un arito, utilizar un tipo de ropa como la camisa o utilizar barba o no utilizar barba son elementos socialmente aprendidos, compartidos y además que tienen símbolos. Por ejemplo, normalmente si tú eres un hombre
con camisa y con barba, tú dirás, oh, es un pensador, porque es el símbolo, simbólicamente hemos hecho que la barba pues sea de hombres mayores, y mientras que uno es mayor en edad, pues normalmente es mayor en experiencia, y si es mayor en experiencia es mayor en sabiduría. Entonces, todos estos elementos compactados, que es lo que llamamos cultura, y que permiten unificar y crear sociedades, y que estas sociedades a su vez puedan ser asimiladas por otras. Por ejemplo, creo que el mayor aporte de Roma a la historia occidental, y por cierto, nosotros pertenecemos a la sociedad occidental porque teníamos unos valores en la época griega diferentes a lo que llamamos la sociedad oriental, y que todavía se ve esto manifestado en creencias, en valores, en religiones y en formas de ver la vida, es decir, en cosmovisión diferentes los occidentales de los orientales. Aunque por supuesto, hoy en día, pues, con la cercanía de las comunicaciones, algunos de estos elementos se han ido unificando, modificando, cambiando, porque la cultura también es cambio. Sin embargo, la cultura debería ser homogénea y debería ser lo más perdurable posible, porque ese es siempre una constante entre la nueva generación, que va a querer cambiar algunos aspectos de la cultura que hereda, y pues los anteriores, que trataremos de decir, no, ya va, hay que ser un poco más tradicionalista, hay que mantener algunos elementos culturales, pero la cultura siempre va a ir cambiando y adaptándose. Las culturas son elementos circunstanciales, pero es lo que queda de las circunstancias. Se lo voy a poner con otro ejemplo. Las generaciones tenemos elementos comunes entre nosotros. Yo crecí entre los 80 y tal vez ya pasé a la adultez casi a la mitad de los 90. Es decir, yo puedo hablar de grupos como Mecano, Hombre G, y muchos de ustedes que tendrán mi edad aproximadamente sabrán de qué hablo. Por la edad de mis padres, pues ellos escuchaban The Beatles u otros grupos, y entonces obviamente se me transmitió esa condición musical. Ah, ok, perfecto. Yo le transmitiré a mi hijo las que yo escuché. Y por supuesto él tendrá las suyas propias. La generación más moderna tendrá Despacito, Gasolina, etcétera, como elementos que dicen, ah, mira, esa canción me trae un recuerdo, o esa canción yo la bailaba, o etcétera, es decir, a futuro. Y estos elementos nos dicen que somos una generación. El concepto, la mito de tribus urbanas no tiene sentido porque no puedo sostenerla en el tiempo. Es decir, no hay forma en que culturalmente tú logres sostener esa condición distinto a la moda. Es decir, la moda, que también es un aspecto cultural, cambia, por ende no es sostenible. La cultura debe ser sostenible, por lo menos en algunos elementos básicos, precisamente porque nos da esa condición común. Por eso es que de repente cuando la palabra cultura, alguien dice, no, pero la cultura no es eso. Te equivocas, la cultura son las bellas artes, el ballet, la pintura, la ópera. Pues déjeme decirle que no, que esa condición de cultura pues es una palabra del uso corriente, pero es errada, antropológica y sociológicamente hablando. ¿Por qué? Porque realmente aquí lo que estamos hablando es de artes o de estética, de belleza, y esa condición artística y de belleza que se consideró en algún momento que era el pináculo de la belleza occidental. Es decir, la música clásica es una música universal, que la puedes escuchar independientemente del tiempo que pase, y que debería de ser transmitida generación por generación y para cualquier país que se haga llamar occidental, por ejemplo, porque es música occidental principalmente. Entonces, esa la convierte en una cultura de élite, y digo de élite porque va a ser compartida por poco. Y digo, esta canción, esta sinfonía, esta ópera, este cuadro tiene que ser pasado de generación en generación y explicado para que entiendan por qué es importante conservarla. Estos son elementos de cultura del punto de vista artístico, pero no es cultura del punto de vista científico. Esto no es cultura socialmente hablando, esto no es cultura antropológicamente hablando. Por cierto, aquí atrás tengo algunas de las herencias, la cultura pop, es decir, aquellos elementos en común, por ejemplo, Star Wars o Indiana Jones, que fue elementos de mi generación, o Atari, o etcétera, que hoy en día, pues, South Park lo llama las uvas de la melancolía, es decir, porque ahora hay muchas series que se van a desarrollar en los 80, muchas novelas se desarrollan en los 80, y es simplemente una especie de, wow, esa fue la época en la que crecí, wow, mira, ahí está la publicidad que vi, los productos que comí, la ropa que usé, etcétera, lo que creía en aquella época, lo que adoraba en aquella época, etcétera. Entonces, todos estos elementos unidos me permiten tener la cultura de una generación, y que esta generación varía de espacio geográfico a espacio geográfico.
Sin embargo, todo esto debe entenderse que son aprendidos. Cuando a veces unos filósofos que realmente a mí no me gusta dicen que algo es una construcción social, pues hay que darle el Nobel a lo obvio. Claro que todo es una construcción social, desde la forma en que nos vestimos, desde la forma de los valores, desde el idioma, etc. O por supuesto que es un valor cultural, un valor social, porque nos constituimos en sociedades. Eso es, mire, haré algún día un video, lo que pasa es que yo trato de los videos no hablar de lo que no me gusta, sino de lo que comparto y lo que creo. Por consiguiente, no me gustan los videos de crítica principalmente, sino los de aprendizaje. Bueno, dicho esto, ¿qué puedo entender por una persona culta? El que pueda bañarse en más charcos culturales posibles. Es decir, una persona culta no es el que se lo sabe todo, sino el que puede tener una visión general de lo que constituye una sociedad. Es decir, puede conocer sus platos típicos, su historia en común, sus mitos, sus rituales. Los rituales son importantísimos para la vida humana. Ejemplo, los rituales del matrimonio, los rituales religiosos como el bautizo, las fiestas sociales. No sé cómo está el resto de América Latina, pero en Venezuela creo que todavía se celebra cuando las niñas llegan a los 15 años. Las quinceañeras son algo relativamente importante. Eso es una costumbre que de repente ya no tenga mucho peso social, pero es una costumbre que se comparte. El mismo concepto de sentarnos de repente y compartir alguna experiencia en alguna fecha especial, llámese fechas patrias, llámese Navidad, llámese carnaval, como usted quiera, son elementos de la tradición y de la cultura. Los elementos tradicionales de la cultura entonces deben de sostenerse para que nuestras generaciones que vengan puedan saber a qué pertenecen, a ser un elemento común. Hay la idea, hay la propuesta, hay el proyecto alguna vez de que haya un elemento común humano general. Bueno, es posible. Yo realmente no lo visualizo porque el concepto de la cultura es eso, darnos un sabor diferente. Es decir, la carne es universal. Bueno, algunos no comerán carne, pero la carne es universal. Los adobos o los condimentos que le hacemos son más regionales. Así como para el mexicano más picante es mejor, de repente para el asiático, pues el producto carne vacuna no sea lo más adecuado. Así como para el argentino la parrilla es lo mejor, pues de repente para el venezolano, no, mentira, para la parrilla siempre es lo mejor. Así que si alguien me invita a Argentina, mire, le voy a aceptar y le voy a vanagloriar todas las parrillas que me quiera compartir. Bueno, dicho esto y enviándole un saludo a todos los que me siguen desde Argentina, a México, a España, recuerden que todo esto que podemos transmitir es cultura y que la cultura es lo que logramos identificar que ha sido transmitido de generación en generación. Una de las formas de transmitir cultura es la asimilación. A veces hay que tener cuidado con lo que vamos a adorar. De repente, al asimilar quiere decir que vemos una película, leemos un libro, y entonces nosotros nos asimilamos a que esa es la cultura que recibimos y de repente esa no sea la cultura a la que pertenecemos. Las culturas deben de cambiarse, pero si se ignora por completo, perderemos mucho el sentido de lo que somos como sociedad y como colectivo, incluyendo el idioma. Esto es todo por hoy. Me despido, no sin antes dejarle unos videos recomendados y recordarles, además, y eso será un video futuro, que una persona intelectual o un hombre intelectual no es lo mismo que un hombre culto. Ya después explicaré en un video la diferencia entre un hombre culto y un hombre intelectual y qué es un intelectual y cuál es su función en la sociedad y cuáles son sus características, etc. Recuerden, un hombre culto el que sabe mayor cantidad de la cultura, de la suya, o sea, de la propia y de la de otros. Porque de esa manera podrás conversar prácticamente de cualquier tema con estas personas. Bueno, ahora sí me despido, es todo y pasen una feliz semana.